Amado Dios y Padre, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por estas palabras, Dios, que tú has dicho en esa cruz, Señor, por amor a nosotros. Cómo tú cumpliste tu propósito en el cual viniste a este mundo, Señor Dios. Y te fuiste, Señor Dios. Y todo lo que hiciste, Dios, como ese gran maestro que hiciste, lo dejaste como ejemplo, Dios. Y nos enseñaste y que tu palabra se cumpliera a través de ella, Dios. Porque tú eres la palabra viva, Dios, porque tú la pusiste en práctica hasta lo último, Señor. La utilizaste y nos diste ese ejemplo de comunicación entre tú y el Padre, Señor. Por medio de ti, Dios, es que podemos, de Jesús, que podemos llamar a nuestro Padre Celestial, Padre, Señor Dios. En antes no podían hacer eso, en antes te llamaban, era Jehová, Dios, Elohim, tantos nombres, Señor Dios, pero Jesús vino a introducirnos con el Padre, Señor, por medio de esa cruz, Señor. Gracias, Señor Dios, por eso que tú hiciste, Dios, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, me ha tocado la séptima palabra, la última palabra que hizo nuestro Señor Jesucristo, estando en esa cruz. Gloria a Dios, hermano. Ustedes saben que desde que el Señor Jesucristo empezó en esa cruz, colgado, Él estuvo clamando. Se pueden sentar, hermanos. Gracias a los que están parados. Les voy a decir que se paren en un segundo. Cuando vayamos a leer la palabra, les voy a pedir que se paren, pero pueden sentarse ahora para que cojan fuerza, para que para que se preparen para lo que viene. Pero queriendo decirle que nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo una comunión con el Padre. Y estando en esa, antes de llegar, nos dio una vida de oración que Él tenía con su Padre Celestial y la dejó como ejemplo. Nos enseñó cómo orar, cómo Él aplicaba la palabra de Dios en su vida. Y recuérdense que de Él siempre usaba la palabra. Cuando se enfrentó con el enemigo, ¿qué utilizó? La palabra de Dios. Y hasta el final siguió con la palabra de Dios. Y estando en esa cruz, Él hizo 3 clamores. El primero fue que nuestro hermano Elcibiades lo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El segundo clamor fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la forma que lo estamos leyendo así como suavemente, pero dice la palabra textualmente y en varias traducciones que he visto, que fue a gran voz, que fue a gritos, como nuestro hermano Omar estuvo diciendo. La persona muere en una cruz, no es aparte por el sangrado, los sufrimientos, sino de asfixia. Porque estando ahí colgado, todo su cuerpo está hacia adelante y el peso de sus pulmones y la persona llega a un punto que no puede hablar, humanamente hablando, y se asfixia, estando colgado en un madero. Aparte de la increíble dolor y agonía que él llevaba, él aún así clamó a gran voz. Y yo lo voy a invitar a que vayamos a ver ese último clamor que el Señor Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario, usando toda su fuerza humanamente hablando que tenía, que fue 100% hombre, pero 100% Dios. Y vayamos al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Y ahora sí le pido que se pongan de pies. Y que si usted puede, Josué, quiero que trabaje conmigo con esto, con el micrófono, para que le baje. Y tratar de imitar a Jesús. Cómo Él hizo ese clamor. Cómo Él hizo ese grito. Hubieron traducciones que Él decía que Él gritó. Que Él habló con toda su fuerza. Dijo esas palabras. No avergonzándose. Teniendo esa confianza que Él estaba hablando con su
su ser más querido, el cual nos dejó y el cual por medio de lo que Él hizo, nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre. Nadie anterior a Jesús no podían referirse a Dios, el Padre. Le llamaban Dios, Jehová, el Yo Soy, Elohim, el Shaddai, el Adonai. Tantos nombres, pero ninguno le podía decir a Dios Padre. No podían. No tenían esa confianza, esa relación. Y tuvo que venir Jesús, Él mismo humanizarse en la persona de Jesús. Y darnos, mira, ahora ustedes tienen esa confianza, esa relación entre hijo y padre, para que puedan acudir a Él, para que puedan ir a toda confianza y clamar al Señor, Padre, dando a entender que somos sus hijos, que fuimos huérfanos y Él nos adoptó y nos dio esa seguridad y confianza. Y si usted puede, desde su asiento, si tiene problema en su garganta, quizás no lo haga, no se esforce mucho. Usted que nos está viendo en la televisor, quizás piénselo si su vecino le va a escuchar, si lo puede escuchar, si va a vocear y va a decir esta palabra con todas sus fuerzas. El Señor no se avergonzó de llamar a su Padre Celestial. No se asuste, hermano. Pero esto es un clamor que me impactó cuando estaba analizando. Wow, con tanta fuerza, con tanto clamor, con tanta orgullo, llamándole a su Padre Celestial en su peor agonía, listo para entregar su vida. No fue que se la quitaron, no fue que lo mataron, sino que Él mismo la dio, dando esa seguridad y manteniendo la palabra de Dios hasta el final. Porque Él dijo, Él citó, diciendo este versículo, Él citó la palabra de Dios. Así que vamos todos. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. En la versión Reina Valera dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dice así, espérese, no lo diga todavía, dice en esta versión, clamando a gran voz. Y yo leyendo la versión Hispanoamérica diciendo, entonces Jesús lanzando un fuerte grito. Wow. Muchas veces a la gente que no le gusta gritar o que siempre que es como un escándalo, pero que recuérdense, Jesús está colgado, hermanos, no pudiendo hablar, está deshidratado, desangrado, sufrido, golpeado, ultrajado en todo el sentido de la palabra. Y entonces va a dar su último clamor al Padre. Recuérdense que fue clamor. Esto es un clamor. Cada vez que él hablaba al Padre era un clamor que él estaba diciendo. Y entonces ahora él dijo estas palabras, todos juntos, los que puedan, con todas sus fuerzas, no se avergüence. Usted le está hablando a su Padre Celestial. Y esto es algo que que como el Señor nos dio ese privilegio de ser un desamparado, un huérfano. Y Él nos adoptó y nos dijo que tenemos un Padre Celestial, que lo podemos llamar en todo momento. Y en su peor agonía, en esa cruz, nos recordó con toda su fuerza que podemos llamarlo. Amén. Así que vamos a clamarle al Señor. En el versículo 46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, ¡Padre! ¡En tus manos encomiendo mi espíritu! Gloria a Dios, aleluya. Wow. 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 El Señor estando en esa cruz, Él usó todas sus fuerzas.
y nos recordó que tenemos un Padre que está ahí y que Él mantuvo la palabra, que aún en nuestro lecho de muerte Él venció la muerte. Y tengo esa seguridad, esa tranquilidad, que mi Padre Celestial hasta de la muerte me va a guardar. Me va a guardar. Y como le digo que Él mantuvo la palabra y la dijo: padres, en tus manos encomiendo mi espíritu. Llevando la palabra de Dios en el Salmo 31, parte A, diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Nunca la palabra de Dios se apartó de Él. Nunca Él la llevó hasta a lo último. Y nuestra peor agonía, y lo que muchas veces para muchos pensamos que es el final, la muerte, hasta ahí el Padre está. Y el Señor nos dio esa confianza, esa seguridad. Pueden sentarse, hermano. Salmo 31, versículo 5, parte A. Que lo dijo a Él. Recuérdese que en todo momento nuestro Señor Jesucristo utilizó la palabra. En todo momento. Y hasta en las últimas que Él iba a decir, antes del expirar, las dijo. Pero Él le añadió algo. Le dijo, añadió la parte Padre. Salmo 31, 5. Ahora, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos dio a nosotros ese privilegio, esa confianza. Y esa confianza que el mundo no conoce, que el mundo cree conocer, pero que solamente se aplica a los hijos de Dios. Porque dice la palabra en el libro de Romanos 8, versículo 15 al 17, se lo voy a leer. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros que estamos aquí, que le recibimos, Él nos adoptó y nos da ese privilegio de llamarle Padre. La gente que no ha recibido al Señor, la gente que no lo conoce, no le puede llamar Padre, porque no es hijo, no está adoptado aún, no puede clamarle a Él para que le dé esa paz, esa confianza, esa seguridad. Pero nosotros, los que le hemos recibido, los que le aceptamos, nos dio ese privilegio de llamarle Padre. Y de estar juntos con Él, porque aquel se fue a preparar morada para que estemos con Él, con nuestro Padre. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 2, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos nuestra morada con nuestro Padre Celestial. Tenemos esa confianza. Pero usted, amigo, que no ha aceptado al Señor, no tiene esa morada aún.
no tiene esa morada aún porque usted no es su hijo. El hijo heredera lo del Padre. El hijo mora con el Padre. El hijo tiene todos los beneficios del Padre. Gracias a Jesús, a lo que Él hizo, a estas palabras, a todo lo que cumplió, Él nos introdujo, como dije, al Padre. Él nos introdujo al Padre. Por eso que Él dice en Juan 14 y minuto, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma que el ser humano separado de Dios, pecador, podría ir al Padre fue por medio de Jesús. No por medio de esfuerzo humano, de lucha, de logros, de vivir, de cumplir la ley, de ser sino por medio de Jesús. Por medio de esa cruz, de ese sacrificio, nos dio a nosotros ese privilegio. Esa seguridad, esa certeza y esa paz, la que el mundo no conoce aún. Esa paz que Esteban dijo cuando lo estaban apedreando, que no le tuvo miedo a la muerte, sino dijo que él veía los cielos abiertos y el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y ya en su lecho de muerte apedreado, dijo: Él entregó su espíritu. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mientras él decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que la muerte va a llegar. Ha llegado entre nosotros. No hace poco estuvimos con el cadáver de nuestra hermana Teresa. Y muchas veces no queremos comprender ni prepararnos. Pero con Jesús tenemos esa seguridad de que nuestra alma, nuestro ser va a ir con el Padre. Y podemos decirle cuando ese tiempo llegue: Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu. Como a muchos de los que ya han pasado por esta tierra, tenemos esa certeza y esa confianza que ellos encomendaron sus vidas con el Señor y están con el Señor. Todo lo que han pasado por acá, esa paz, porque ni la muerte nos separará del amor de Cristo. Y así que nunca nos olvidemos que tenemos un Padre que está ahí, que no nos avergoncemos de llamarlo, porque el Señor Jesús, en su peor agonía, sin casi fuerzas, Él usó todas sus fuerzas y clamó a gran voz en frente de todos y se encomendó hacia Él. Así que nosotros, dando por ejemplo, usando la palabra de Dios hasta el final, en nuestra peor lucha, circunstancia, que la palabra nunca se aparte de nuestra boca y que nos encomendamos en nuestro Padre Celestial, porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Así que este mensaje, si es para usted, tenga esa paz, esa seguridad, que cuando la muerte llegue, nos encomendemos a nuestro Padre Celestial, porque Él venció la muerte en esa cruz. La muerte no se la fue arrebatada, Él mismo la entregó y la retomó. Y está vivo nuestro Señor Jesucristo. Él no está muerto. La tumba está vacía. Él está allá arriba, donde vamos a estar con Él cuando Él nos manda llamar, o sea que Él venga por nosotros. Pero tú, amigo, sabiendo estas verdades, quizás tú estás viviendo en estos días: wow, no voy a comer carne, no voy a hacer esto, no voy a maldecir, no voy a hacer tantas cosas. Nada de eso te va a ayudar. Nada de eso te va a dar paz. Nada de eso te va a salvar. El único que te va a salvar
fue el que estuvo en ese madero. Y que desde ese madero estuvo clamando por ti. Y en estos momentos está clamando por ti. Para que vengas, escuche su voz. Y que Él pueda ser tu padre. Y tú puedas ser su hijo. Así que no es tarde aún. Así que vamos a orar. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre, por el esfuerzo, humanamente hablando, que hiciste y divinamente que hiciste en esa cruz, Señor. Solamente tú pudiste hacerlo, Dios. Y como gran maestro y Señor que fuiste hasta el fin, Dios, siempre nos enseñaste que teníamos a nuestro Padre Celestial, que podemos clamar en nuestros peores momentos, aún hasta el momento de la muerte, cuando llegue. Encomendémonos a Él, porque Él es nuestro Padre Celestial, que siempre está atento a sus hijos, Señor Dios. Muchas veces quizás seamos hijos rebeldes, hijos desobedientes. Gracias por la disciplina que tú nos das por amor. Gracias por el perdón que tú nos das. Pero aún así seguimos siendo hijos, Dios. No por lo que nosotros hagamos en esta tierra, Dios. No por la vida moral que vivamos, Señor Dios. No por el bien que hagamos, Señor Dios. Sino fue por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor Dios. Por ese derramamiento de tu sangre, Señor Dios. La cual nos quita de todo pecado, Dios. La cual nos lava y nos restaura, Dios. Y nos da ese privilegio, ese honor, Dios, ese orgullo santo, Señor, de ser llamados hijos de Dios. No hay ningún otro Dios pagano, no hay ninguna otra fórmula, no hay ningún resultado, no hay nada en esta tierra que pueda decir que somos hijos de Dios, sino es por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio de ese sacrificio que fue hecho en esa cruz, Dios. Por medio de ti mismo, Señor Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre. En el nombre de tu amado Jesús. Amén.